Misterio 51. Bueno amigos, muy buenas tardes a uno de los mejores escritores, yo creo, para mí, por lo menos más prolíferos, más entretenidos, más mágicos de la literatura, perdón, actual española, Mariano Fernández Urresti, inmortal. Muy buenas tardes, noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, felicitarte por otro trabajo más, aunque sé que me imagino que como buen escritor tendrás como 3 cosas o 4 ahí ya en el horno, ¿no? ¿Verdad? Pero felicidades porque creo que, dentro de mi humilde opinión, que no es, yo no me he leído los 29, 30 libros que tienes, pero creo que puede ser uno, si no el más personal, ¿no? El que lleva más de tu corazón metido aquí. Sí, es una novela inmortal en la que yo venía trabajando hace ya unos cuantos años, tal vez 5, pero que en el transcurso de su redacción pues se produjo una circunstancia que fue la enfermedad primero y la muerte después de mi padre. Bueno, pues este libro es, para empezar, está dedicado a él, pero a lo largo de su trama, de la trama de la novela, se expresa muchos de los sentimientos que yo mismo tuve durante ese proceso que desgraciadamente finalizó con la muerte de mi padre, ¿no? Así que sí, es en gran medida muy personal y, bueno, pues los lectores lo advertirán de inmediato. Es una situación complicada a la que todos nos vamos a enfrentar. Yo en mi caso, pues bueno, mi padre hace 3 años le detectaron dos cánceres, esa enfermedad, esa lacra social. Y bueno, que de alguna manera nos tenemos que morir, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, el hombre, pues el tratamiento le ha funcionado y ahí está. Pero cuando un escritor se encierra en su, ya no en su casa o viaja, sino en su mente para viajar a través del tiempo, porque esto es un viaje a través del tiempo, ni más ni menos. Y encima tiene esa cosa de llevar a su padre de su lado, esté o no esté físicamente. Hablamos pues de una vida completa, ¿no? De enseñanza y de convivencia. ¿Te sientes aún más protagonista de tu propia obra? Sí que lo... De hecho, La Inmortal es una novela que se desarrolla en dos tiempos, en el siglo XIX y en nuestros días, en el siglo XXI. La parte que tiene lugar en el siglo XIX, que guarda relación con la gestación de la novela Drácula por parte de Bram Stoker y de la novela, primero obra de teatro y luego novela Peter Pan por parte de James Matthew Barrie. Eso es lo que se va desarrollando, como digo, en el siglo XIX, pero en el siglo XXI el protagonista es un escritor fácilmente identificable y muy sospechosamente parecido a mí, y muchas de las circunstancias que se relatan en la novela son absoluta y totalmente reales, ¿no? Luego, sucede que la realidad en muchas oportunidades es más fantástica que la imaginación todavía, ¿no? Así que, por eso sí, bueno, hay una identificación aún mayor, si cabe, que en otros momentos o en otras novelas, ¿no? Vamos a ir un poquito en esta primera etapa porque lo vamos a hacer de una manera divertida. Voy a intentar de alguna manera ser un poco original si se puede, porque he podido verme 3, 4 entrevistas y poder disfrutar de una obra que ya os digo, yo como siempre os digo amigos, sé que es una imagen muy arquetípica, pero poder disfrutar del tacto de un libro, poder, no sé, un café, un té, tranquilidad, y Santillana del Mar, por ejemplo, de fondo, pues creo que quizás es magia, ¿no? O el Londres victoriano, ¿no? Ahí llegaremos a Londres, porque has viajado mucho, pero has viajado a Londres. Bueno, ya que lo has mencionado, vamos a Londres. Dentro de lo que es la Europa profunda y la historia de Europa, del viejo continente, y Londres, ¿no? Londres, los británicos, esa mentalidad que tienen, que muchas veces desde aquí creemos que son como muy abstractos, pero realmente luego uno está allí y se da cuenta de que también quieren disfrutar de todo a su estilo y manera. Pero tiene quizás uno de los,
bueno, si hablamos cinematográficamente hablando, tiene uno de los mejores entornos para el misterio, ¿no? Ujú. Sí, en el siglo XIX, que es cuando se escribe la novela Drácula, que es cuando se escribió también Peter Pan, el Londres de entonces poco tiene que ver con el Londres que hoy podemos visitar, obviamente, ¿no? Tenemos que imaginar una ciudad de unos 6 millones de habitantes en la que había dos zonas bien diferenciadas, ¿no? La zona oeste, que era la zona noble, digamos, la zona donde vivían las familias pudientes, Westminster, Marylebone, toda esta zona, ¿no? Belgravia. Y luego la zona este, el este de Londres, con Whitechapel, Spitalfields, el lugar de caza de Jack el Destripador, que también tiene cierto protagonismo en esta novela, eran dos mundos completamente diferentes. También la iluminación con lámparas de gas, la contaminación tremenda porque todo giraba en torno al carbón, las calefacciones, las estufas, las chimeneas, las fábricas, los medios de transporte, todo eso generaba un miasma que se respiraba y que además se incrementaba con la neblina que procedía del río, del Támesis, que entonces no era como ahora, entonces estaba tremendamente contaminado. Y todo eso generaba lo que los londinenses llamaban sopa de guisante, que era, pues esto, una espesísima niebla en la que el misterio y la seducción para muchos escritores pues era mucho más fácil de conseguir y también más aterradora de vivir por parte o para los que, digamos, tenían una situación más precaria, ¿no? Que eran muchos. Es Y en quizás, ese, ¿no? La base de Jack. sí, y en ese contexto es cuando tenemos que imaginar pues la mente de escritores como Dickens, por ejemplo, que también aparece en la novela y del que yo ya he escrito en otras oportunidades, o como Bram Stoker, ¿no? Que siendo irlandés, eh, pues había nacido en Dublín, se había trasladado a Londres para trabajar en como gerente de un teatro que hoy todavía podemos ver, ¿no? El Teatro Liceo, y, y al mismo tiempo trataba de desarrollar su carrera como escritor. ¿Cómo fue que imaginó un personaje tan siniestro como Drácula, siendo Stoker el último prácticamente de los escritores decimonónicos también del siglo XVIII que se habían ocupado del mito del vampiro? El último. Ya se había escrito prácticamente todo. Pero hay una diferencia, total muchas, pero hay una diferencia notable, subrayable, en ese Drácula que inventa Stoker. En otras novelas de vampiros, la acción se desarrollaba en épocas pretéritas anteriores. En la de Stoker no. En la de Stoker se desarrollan las escenas en el presente del autor. Y ahí habría que preguntarse si lo que él escribió en un prefacio y también en una introducción de la propia novela es cierto o no, porque él decía que los hechos que contaba eran reales y que había conocido a los personajes y que se había limitado a cambiarlos de nombre. A partir de esa idea, algunos estudiosos de la novela Drácula han hecho suposiciones y yo, como novelista, hago un ejercicio literario. ¿Y si realmente todo lo que cuenta Stoker ocurrió, aunque él, para preservar la identidad de los verdaderos protagonistas, les cambió de nombre y varió los escenarios, inventándose, sacándose del bolsillo el cuento chino de Vlad Tepes, que no tiene nada que ver con el vampirismo, por más que Nada. sí fue un personaje histórico, pero que en la novela se menciona un par de veces y además de un modo confuso y hasta erróneo. De Stoker comete algunos errores imperdonables o difíciles de explicar para un tipo que se había pasado 7 años, que es lo que hizo Stoker, 7 años tomando notas, documentándose para esa novela. De manera que en torno a ese universo es como yo empiezo a construir mi propia novela, que es un poco la novela de la novela, la historia Sí. de Drácula, ¿no? En la línea de lo que tú cuentas,
Claro, yo, amigo, yo es que ya esta es la cuarta o la quinta o la sexta vez, ya no recuerdo porque a través de otras emisoras de radio hemos conseguido hablar muchas veces con Mariano. Y aquí en Misterio 51 creo que es la cuarta o la quinta, pero si yo tuviera dentro de 25 o 30 años, Dios lo quiera, escribir algo sobre Mariano, claro, que yo le conociera no me da pie a meterme en su cabeza. Y claro, cuando nos metemos en la cabeza de alguien como Bram Stoker, ni más ni menos, las interpretaciones son variopintas. Y hay una historia, por ejemplo, que es la que yo te la he escuchado ya, la del Demeter, que no tiene nada que ver absolutamente con la realidad contada ni prácticamente escrita en otras variaciones. Pero para que nos hagamos una idea, Mariano, realmente las sensaciones de un escritor pasan a transformarse en su mente en otra cosa. Y con los años, el cine, por ejemplo, pues ha hecho tanto daño con esto, ¿no? Sí, lo que sucede es que para empezar, hablaré de en general, la sociedad, leemos poco. Antes se leía más porque había menos medios de Sí. información. Ahora la saturación de información no nos hace más informados, pero la gente cree que sí. Y entonces, esto hace que la imaginación, la imagen que tenemos de algunos personajes de la literatura, como por ejemplo Drácula o como por ejemplo Peter Pan, procedan más del cine que de la propia novela escrita por el autor. Yo lo he dicho muchas veces en entrevistas, en algunas conferencias, he preguntado a las personas asistentes cuántos han visto versiones cinematográficas de Drácula o de Peter Pan y todos alzan la mano. Pero cuando preguntas cuántos habéis leído las novelas, ahí las manos bajan. Y entonces la gente tiene una imagen de Drácula, pues el Drácula de las películas de Hammer hace mucho tiempo, o el de Coppola más próximo a nosotros, o las versiones más modernas como esta del Demeter que se ha hecho hace poco. Esa es la imagen que la gente tiene de Drácula, pero no han leído la novela. Que si la hubieran leído, comprenderían que las versiones cinematográficas tienen bastante poco que ver con Drácula, que el personaje en la novela aparece muy poquito, su sombra planea, pero él apenas tiene frases, y luego, si comparas el personaje del cine con el de la novela, pues queda muy distorsionado, y lo mismo sucede con Peter Pan, porque lo que yo exploraba en Inmortal eran dos vías para conseguir la inmortalidad, una aparentemente blanca, la de Peter Pan, y otra aparentemente oscura, la de Drácula. Y sin embargo, cuando tú te acercas a los personajes, empiezas a dudarse de si realmente Peter Pan es un personaje amable. Antes, al contrario, es un personaje bastante siniestro si se le observa con atención. De manera que la gente tiene, como te decía, una versión en su mente de los personajes que procede básica y exclusivamente casi del cine, ¿no? Y eso efectivamente hace un daño considerable a lo que probablemente los propios creadores imaginaron o pensaron de sus criaturas, ¿no? Es quizás la de Peter Pan, por ejemplo, me estaba acordando ahora, que la he tenido que buscar, no, es que no recordaba el título, la de Paul Hogan, creo que es la de Johnny Depp, que hubo como gente que le gustó muchísimo y gente que le gustó poco, pero ahí es una vida muy personal de un escritor en su cabeza, ¿no? O esa creación. Sí, Buscando Nunca Jamás, creo que era algo así, ¿no? La gran aventura. Esa es otra. Mira, a James Matthew Barrie, escocés, que fue también como periodista a trabajar a Londres y coincidió en lo que hace referencia cronológica con Stoker en la misma ciudad, no podemos entenderle si desconocemos ni su obra, desconocemos algunos aspectos de su propia personalidad. Barry, que no llegó a crecer más allá de 1,5 metros, pareció negarse él mismo a ser un adulto nunca. Solía vestir un traje, perdón, un abrigo bastantes tallas superior a la que le debía de corresponder, pero hay que entenderle a este hombre dentro de un drama familiar. Un hermano mayor de Barry muere de una manera accidental, con un golpe patinando, y la madre de Barry se sume en una tristeza de la que jamás logra salir, por más que Barry niño
inventa historias de piratas que después conoceremos en Peter Pan, historias de indios y americanos y muchas más cosas, pero Barry ve que su madre no sale de ese pozo de tristeza, lamenta la muerte de ese hermano, de ese niño perdido, y él mismo parece negarse a salir de la niñez permanente en la que habita, ¿no? Pero claro, ya la propia fuente de inspiración original nace de una tragedia y el personaje que él crea, un personaje que secuestra a niños, porque la palabra correcta es esa, y se los lleva a un lugar imaginario, pero también terrible, porque se nos dice que periódicamente Peter Pan hace una criba de niños, es decir, los elimina, como elimina también a adultos con su sola respiración y dice que no le provoca ningún cargo moral, cargo de conciencia, el hecho de matar a la gente, ¿no? Con su respiración. Un tipo que deja su sombra en una pared, que la olvida en una pared, nos debería hacer imaginar que ese personaje es bastante siniestro y que además es eterno. Lo mismo que Drácula, que llega al mismo lugar, es decir, a la inmortalidad, por una supuesta vía diferente, que es la del consumo, se supone, según el mito vampírico, de la sangre de los demás. Pero claro, a mí me han preguntado a veces, ¿pero tú crees en vampiros? Y digo, por supuesto que sí. Y por supuesto que no, me explico. Yo creo que los vampiros, como tantas otras criaturas y cosas, incluidos dioses, demonios y ángeles, existen porque cuando uno cree, crea. Ese es el concepto. Es decir, si yo creo en Dios, o creo en los ángeles, o creo en los vampiros, los creo. Es un juego de palabras. Desde ese mismo instante, esas criaturas cobran vida, aunque no necesariamente tienen que habitar en el mundo en el que nos movemos. Viven en lo que podríamos llamar Magonia, como tantas otras criaturas, ¿no? ¿Son irreales? No, no, son reales. Pero lo son porque están en la mente de las personas. Entonces se ha considerado vampiros a personas que tenían determinados problemas psíquicos. Hay un síndrome de vampirismo diagnosticado por la ciencia, pero creer que alguien puede obtener la inmortalidad consumiendo la sangre de otra persona es del todo idiota por una sencilla razón, porque matemáticamente ya no quedaría nadie que no fuera vampiro en el mundo, puesto que todos los vampiros, una vez que vampirizan, convierten en vampiro al vampirizado, el cual a su vez requiere de alimento y necesitará a otros seres humanos que a su vez serán vampirizados y serán convertidos en vampiros. Y de una manera pues muy sencilla podemos hacer el cálculo y la población mundial sería por completo, habría sido por completo vampirizada hace ya algún tiempo. Entonces, el mito del vampiro habría que entenderle como tal, como mito. ¿Quiere decir que no existan? Ya he dicho que sí. Por eso en muchos lugares del mundo se cree en ellos, porque se les ha creado. Sí, la creación, hablabas de los dioses y de estas cuestiones, y hay una serie, no sé si la conoces, American Gods, que habla precisamente de eso, ¿no? Que hay una guerra entre los dioses Zeus y demás, que es uno de los protagonistas, contra los dioses modernos, ¿no? De la informática, de la creación, y es muy interesante como, por ejemplo, cuando están en una fiesta y no hay un Jesucristo. Hay como 200 Jesucristos, ¿no? Dependiendo el negro, amarillo, chino, el alto, el bajo, el gordo, el gay. Todo lo creamos nosotros, ¿no? Y esa es la magia, quizás. Y también la parte de la estupidez humana, ¿no? Que quizás no necesitamos que nos vampiricen, ya tenemos bastante con lo nuestro. Que, como hablábamos al principio, nos extinguiremos de motu propio. Hablamos de bipolaridad continuamente entre ambos personajes y entre ellos mismos, ¿no? Pero es que me quedé con una cosa que me gustó muchísimo y es cómo inicia un poco todo, ¿no? Me explico. Un carro, dos personajes, un rescate y dos niños y dos personajes en ese carro. Y ahí como de repente comienza todo. ¡Pum! En ese Londres, en esa zona, esos callejones y esa pobreza general de la época contrastada con
con la época más, con los que más tienen. Sí, la primera escena de Inmortal efectivamente se desarrolla en un barrio próximo en Camden Town. Los policías están persiguiendo a 2 niños y a un adulto que huyen por los tejados, saltando de tejado en tejado. Son desollinadores. En aquella época era relativamente frecuente que los desollinadores niños fueran contratados por el AMPA. Me gustó, Porque, perdona Mariano, que es un poco rollo Tom Sawyer, ¿eh? Esa carrera entre los personajes. Sí, realmente es una escena propia de una novela de Dickens, a quien yo también de un modo obvio homenajeo, porque además es uno de los testigos de esa persecución. Es decir, es un poco Oliver Twist, Mm, más bien, ¿no? sí. Bueno, porque los niños desollinadores eran contratados por el AMPA, como te decía antes, porque tenían la posibilidad, a través de las estrechas chimeneas en las que trabajaban, de entrar en las casas de los adinerados y o bien robar directamente o bien informar a los ladrones de las riquezas que había en aquella casa. La escena inicial comienza precisamente por una persecución de esas características, pero el lector avisado, el lector que haya leído Drácula, el lector que haya incluso visto algunas películas, de inmediato se va a ver transportado al mundo Bram Stoker cuando esos niños entran en un carruaje y ese carruaje pone rumbo a Gilligan, una casa que se llama así. Cualquier lector de Drácula sabe que en esa casa es donde vive Lucy y donde se va a desarrollar buena parte de la historia de Drácula de Stoker. Por tanto, de una manera sorprendente, el lector de Inmortal se ve transportado al escenario o uno de los escenarios principales de Drácula cuando todavía no hay Drácula. Y a partir de ese instante la trama empieza a crecer. Es que yo me encantó porque quería empezar así un poquito, digamos, en ese sentido, porque cuando detallas el carro y detallas al personaje, cómo se fija en lo que hacen, en ese niño que le llama más la atención que el otro, ya se establecen las prioridades y el camino hacia el misterio en el que esto va a transcurrir. Londres, día lluvioso, esos días feos, ¿no? Para salir a dar una vuelta y suena el teléfono, Mariano, preguntan por ti. Esto me encantó. Ese salto entre de repente nos salimos de una imagen de un Londres de esos niños huyendo que se suben a un carro y aparecemos en Santillana del Mar y nos llevas a una bodega porque te han llamado por teléfono. Realmente no es una casa rural que se llama Casa del Tiempo y que está inspirada en una casa que realmente existe y que se llama el Salón del Tiempo, pero he cambiado únicamente una palabra y todo lo demás es real. Quiero decir, es el escenario, no muchas de las cosas que se plantean, aunque hay muchas más reales de lo que los lectores puedan sospechar, ¿no? Y sí, a partir de ese momento empieza una segunda trama, la que se desarrolla en el siglo XXI, cuando un grupo de personas que han desaparecido durante la Guerra Civil Española reaparecen sorprendentemente jóvenes, tanto como lo eran en el instante en que desaparecieron en 1937, 37, aproximadamente 36, 37. Entonces, las dos tramas, la que se ha iniciado durante la persecución londinense y la que empieza a desarrollarse en Santillana del Mar en el siglo XXI, pues van a ir paralelas a lo largo de la novela hasta que, lógicamente, cada una de ellas va convergiendo, porque lo que sucede en el siglo XXI guarda una estrecha relación con lo que se relata del siglo XIX, ¿no? Es un poco por donde voy conduciendo al lector hasta que los universos no solo van coincidiendo, sino que se entremezclan y personajes de uno y de otro siglo comienzan a interactuar, ¿no? Sientes pasión por los personajes y los escritores, quizás, bueno, bajo mi perspectiva, de lo más potente que hay. Y luego haremos en la segunda parte, que ya estamos a punto de llegar a esa segunda parte, algo un poquito más entretenido. Para dejar ya un poquito lo que es la obra Inmortal en sí y pasaremos en breve a las otras. ¿Crees
esa oscuridad y en esa falta de humanidad, persiguiendo la humanidad del personaje de Drácula, de Bram Stoker, o es quizás una mezcla, o sea, por eso es que está muy bien hecho, es que si cogiéramos Peter Pan y cogiéramos a Drácula, podríamos hacer un villano genial, con pasiones y esa ascendencia humana o esa ausencia. Es que yo no creo que Drácula o Peter Pan sean ajenos a la humanidad, porque la humanidad tiene en sí misma, en su interior, a muchos Peter Panes y a muchos Dráculas. Es decir, el concepto de la luz y de la oscuridad y del bien y del mal son inseparables. Es decir, la luz no brillaría, no la advertiríamos sin el sacrificio humilde de la oscuridad. Y creo que la separación entre lo bueno y lo malo procede mucho de lo que esta cultura en la que vivimos debe, o no sé si debe es la palabra correcta, a la cultura judeocristiana, ¿no? Y al cristianismo, el bien y el mal, los buenos al infierno, perdón, los malos al infierno, los buenos al cielo. Esta división es absolutamente irreal, porque en esta realidad, valga la redundancia, nos movemos entre los humanos convencionales, nos movemos entre te diría yo, mezcla de sentimientos, entre las contradicciones, que es justamente lo que nos hace humanos. Por tanto, Drácula y Peter Pan son humanos desde el punto de vista de que encarnan aspectos propios de cada uno de nosotros, ¿no? Si lo analizamos con cierta atención, pues seguramente encontraríamos también aspectos bondadosos en los dos personajes. Sí, bueno, esto es como irse un poco a los cuentos originales, ¿no? Que hay poco agradable hasta la época de Disney, ¿no? Bueno, es que, a ver, Disney, por ejemplo, fue la empresa Factoría Disney ha sido una de las culpables de que tengamos la visión que tenemos de Peter Pan, ¿no? Que no guarda relación con lo que probablemente fue el origen de esa criatura literaria. Claro, yo creo que quizás las historias, bueno, quizás no, es que son así. Nacen y se crean para cubrir un hueco, ¿no? En aquella época no había la información que hay ahora, ¿no? Y de hecho, como decías al principio, vivimos en la época en la época de la desinformación a través del exceso de información y muy poca válida, y muy poca real, y muy poca estudiada y preparada. Amigos, esto es inmortal. No vamos a desgranarlo mucho más porque ya os digo, he podido ver como 4 o 5 entrevistas que le han hecho a Mariano y yo creo que ya hemos dicho bastante. Si queréis conocer esta bipolaridad tanto en el tiempo como en los personajes, ¿qué voy a decir? Mariano Fernández Urresti. Vamos a pasar a una segunda parte. Por eso decía yo que quería ser un poco original, porque Mariano es mucho más especial de lo que parece. Parece una persona muy seria, pero siempre está cuando se le llama. Si le haces una pregunta, Mariano te va a contestar. Si él tiene tiempo y le escribes al Messenger o a cualquier sitio, siempre va a tener un momento para contestarte. Y eso es de muy agradecer, ¿no? Y en esta segunda etapa me gustaría hacer unas preguntas en las que viajaremos a través del cine, de sus obras y de su personalidad. A ver si lo conseguimos. Mariano, ¿qué novela no escribirías nunca? Es una pregunta complicada porque... ¿De las que ya se han escrito o una cualquiera? No, porque hay verdaderas aberraciones muy famosas y como hablábamos, ¿no? Que se han llevado al cine. ¿Qué tipo de novela? Porque es un poco... ¿Qué tipo de novela jamás escribirías? Y podemos quitar de ahí el código Da Vinci. No, bueno, yo no escribiría, pues a lo mejor una novela romántica porque, al uso me refiero, pues porque no me encuentro con la habilidad suficiente como para desarrollar una trama creíble y digerible, ¿no?
Bueno, conociéndote ya terminarías la manera de que apareciera por allí Dickens o alguno de estos a liarla. Inmortal también contiene una Sí. preciosa historia de amor. Pero cuando he dicho una novela romántica al uso, Ah, sí, quiero sí, sí, decir. no. De las No. infumables. Bueno, Infumables no, porque cada género tiene su misterio y hay que saber desarrollarle. Yo me siento, he dicho, me siento incapaz, pero Vale, lo dejamos no ahí. creo que tenga eso un demérito, ni mucho menos, No, ¿eh? no, no, sí está bien. Lo que pasa que quizás hay demasiado. Bueno, yo es que cuando me intentan explicar la misma cosa, ¿no? Como en ese tipo de novelas, una y otra vez, una y otra vez. Bueno, a eso le llamo yo un poco infumable. Otra pregunta, si te dan la posibilidad de viajar en el tiempo, ¿dónde irías y por qué? Aquí sí quieres incluir al personaje, porque claro, tú irías persiguiendo a algún personaje a lo mejor. No. Yo no iría persiguiendo a ningún personaje. A mí hay de los momentos de la historia de la humanidad que más me fascinan y que me dan mucho que pensar es el instante en el que comienza a escribirse, es decir, el momento que comienza a utilizarse la palabra escrita. Creo que ese es uno de los momentos más mágicos de toda la historia de la humanidad, ¿no? Porque es un salto cualitativo y cuantitativo, el momento en el que el ser humano comienza a expresar mediante unos símbolos conceptos mentales. Y creo que es de tal trascendencia que me encantaría ser el notario que pudiera estar allí para registrar el instante y sobre todo para ver cómo se produjo y quién lo produjo por vez primera. Me parece que es el momento o uno de los momentos más hermosos de la historia de la humanidad. Fíjate lo que significó eso, la posibilidad de contar cosas que hasta ese instante tal vez se narraban apelando única y exclusivamente a la memoria. Pero ese salto, eso es fantástico, eso es maravilloso. Y entre otras cosas, significó nada menos que tener libros con el paso del tiempo. Sino Por- como aquellos que dicen que esos primeros reflejos de las estrellas. es el momento del érase una vez, es el momento sí, de Tef Feti que decían los egipcios, es el momento tal vez del instante en el que, pues eso, el hombre pasa del paleolítico al neolítico, no lo sé, ese instante. Tal vez vaya usted a saber, cada vez se va retrasando más esto. A lo mejor tenemos que irnos al momento en el que finaliza la última glaciación, no lo sé. Un momento extraordinario y mágico fue para mí ese, y yo compraría el billete para viajar por el tiempo hasta ese instante. Claro, por eso decía, ¿no? Esas primeras imágenes que ese hombre antiguo veía, ¿no? Cuando reflejaba la luna, las estrellas o esas propias sombras se dibujaban en piedras, en el suelo. ¿Y por qué yo no puedo hacer esto? Y luego contar las historias a través de ese tipo de imágenes. Otra preguntita. Si te invitaran a una fiesta de disfraces, ¿cuál sería el personaje del que irías disfrazado? Que esto habría que verlo. Y recordar, Eh, amigos, que tiene personajes muy potentes. Pero no vale los arquetípicos, no valen. no, Ahí. no, pues mira, me gustaría vestir pues con ropa victoriana, con uno de estos personajes decimonónicos que he mencionado antes. Creo que sería divertido. Me estaba acordando ahora del baile de los vampiros. No sé si lo has visto la antigua, creo que es de 1967, que se monta una orgía vampírica. Es una gran película, amigos. Es una comedia, ¿vale? Tener eso en cuenta. Yo había incluido dentro de esos personajes que te podrías. A ver, todos son más o menos. Yo había puesto aquí a Sherlock, a Indiana, a Becker, Colón. Y sin embargo, se me ocurrió, digo, ¿y por qué no de Newton? Uno de los personajes, quizás con una mente más. Yo no me disfrazaría de alguien en concreto, sino más bien, como te he dicho, Un concepto. con esa estética, sí. Vale. ¿Te has encontrado alguna vez algún lector que te haya dicho, mire, usted caballero, no me gusta nada lo que escribe? Pues la verdad que no, pero imagino que entre todos los libros que he escrito habrá algunos que gusten mucho a alguien, Claro. otros que no gusten nada, otros que dejen, en fin, no sé. Lo que yo sí quiero es, independientemente, los gustos son personales,
capacidad de seducir o de tocar el alma del lector no es sencilla, pero lo que yo sí intento al menos es ser honesto en cuanto a lo que escribo. Es decir, nadie podrá reprochar, espero, que en cada uno de los libros que he escrito no haya un enorme trabajo, especialmente de documentación. Yo eso sí que intento ser honesto con el lector. Es decir, yo les estoy ofreciendo a ustedes el trabajo de unos años. Luego puede gustar o no, ya he dicho, eso es, primero Vamos. eso puede ser un fallo mío por no escribir bien o simplemente porque el lector tiene otros gustos, pero que al menos no se diga que no lo trabajé. Y que no lo intentaste, ¿no? Bien, si tuviera... No es intentarlo, el intento es otra cosa. Hacerlo. El trabajo es intento, el trabajo es trabajar. Es decir, luego puedes intentar hacerlo bien o mal, pero el trabajo previo, el de documentación, Hombre. el de haber leído y viajado en muchas ocasiones, eso sí lo he hecho. Luego el resultado que yo no sepa trasladarlo o que el lector no se sienta identificado, esa es otra cosa distinta, ¿no? Pero por lo menos que si ha pagado 20 euros por mi libro, sepa que al menos yo me dejé el alma en esas páginas. Y es importante estar, viajar, tocar, padecer, sentir y oler cada lugar, cada sitio del que luego se va a hablar, ¿no? Creo que esas historias cobran mucha más fuerza. Por eso, lugares magníficos. Tú has hablado de vez en cuando de tu lugar, ¿no? Donde vives, que es una maravilla del Cantábrico. Santillana del Mar. Si tuvieras que empezar una aventura relacionada con el mar, con el mismísimo Indiana Jones, un gran personaje del que todos nos ha acompañado, ¿no? Yo ya voy a hacer 50 añicos y bueno, pues yo creo que me he criado, ¿no? Con ese personaje. ¿Cómo empezaría? ¿Que yo escribiera una aventura de Indiana Jones o que una aventura de Indiana Jones tuviera como escenario Santillana del Mar? Es lo mismo para mí. He escrito varias novelas donde Santillana del Mar juega un papel importante. En El Talismán de Raziel, en Ágata escribía con sangre, sobre Agatha Christie. Hay una serie de asesinatos en el Parador Gil Blas de Santillana del Mar, el Parador Nacional. En esta de Inmortal acabamos de mencionarlo. ¿Cómo pondría yo aquí a Indiana Jones? Pues mira, en el pórtico de la Colegiata de Santillana del Mar, que es una de las joyas del románico en Cantabria, hay una representación de Santa Juliana, porque Santillana viene de ahí, Santa Juliana, Santillana, Santillana. Una representación de Santillana que aparece también en el escudo de Santillana del Mar, en la que se ve a la santa llevando con una cadena atado por el cuello al diablo. Bien. Y si no fuera solo una metáfora, y si realmente se pudiera romper la cadena, que el diablo fuera capaz de romper la cadena que lo ata, que lo tiene seducido, en este lugar en concreto, porque aquí hay, imaginemos, una entrada a un mundo oscuro, siniestro, a un inframundo, y Indiana Jones tiene que venir a poner remedio a semejante guisado, ¿no? Pues amigos, esperemos que dentro de unos años... La entrada, o busca la entrada a ese inframundo justo en la Colegiata de Santillana del Mar, que como he dicho es una maravilla. Bueno, pues a partir de ese juego ya podíamos empezar a hilvanar la historia. Pues dentro de unos años tendremos esta conversación. Le pediremos los royalties a Mariano. Se me acaba de... Pues dentro de ese juego de preguntas llegamos al final y tengo aquí unas personas o personajes, ¿no? Y ahí sí que me gustaría que Mariano nos diga lo que representa, nos siente o lo primero que te venga a la cabeza, Mariano. Pues mira, el primero, Indiana Jones. Bueno, es un personaje cinematográfico con el que hemos crecido, como tú bien decías. Me gusta de él que es un canalla agradable, porque Indiana Jones no es precisamente el típico buenazo, el típico bueno, ¿no? Es un tipo que
siente la tentación de, por perseguir fortuna y gloria, como se me dice con claridad meridiana en el templo maldito, pues es capaz de vender su alma al diablo, aunque después se contiene y regresa al buen camino, ¿no? Pero me gusta esa ambigüedad, lo que le hace humano, lo que he dicho antes, ¿no? Magia la del personaje. El hecho de que se enfrente a los nazis, pues hace que yo le tenga especial cariño también, claro. Hugo de Payens. Bueno, se supone que es el prohombre de la Orden del Temple. Yo no estoy tan seguro de eso. Visité el museo dedicado a Hugo de Payens en Payens, que es una ciudad, una localidad de la Champaña, y la idea común es que, como he dicho antes, pues era el primer maestre de la orden, etcétera. Yo creo que era un hombre de paja que estaba al servicio de Hugo, pero otro Hugo, el conde de Champaña, y que este último, Hugo el conde de Champaña, era realmente el impulsor de la Orden del Temple junto con Bernardo de Claraval. Pero su vasallo, Hugo de Payens, pues fue quien, junto con otros 8 caballeros francos y flamencos, llegó a Jerusalén en 1118 y pasó a ser el primer líder de la Orden de los pobres comilitones del Templo de Jerusalén, los templarios. Que tenéis unas cuantas obras de Mariano hablando del mundo templario. María Magdalena. Pues es un personaje que se menciona en los evangelios y que no tiene más fundamento histórico que el que se le quiera conceder. ¿O es más el concepto de María, Mariano? O sea, María como ¿qué María? ¿La madre? ¿La mujer? No, es que yo creo que tenemos... Miramos el mundo con orejeras, ¿no? Las orejeras que nos ha dispuesto la religión cristiana. A ver, los evangelios son unos relatos escritos desde la fe y por tanto partidistas, y desde el punto de vista histórico no tienen prácticamente valor. ¿Me explico? Uh-huh. El valor histórico te le conceden otras fuentes imparciales que habrían sido, si existieran, pero son prácticamente nulas, las que nos proporcionarían los autores romanos clásicos. Y las menciones a Cristo son muy pocas y las menciones a María Magdalena ninguna. Correcto. Entonces, la fe puede hacer que tú creas que realmente lo que se relata en el Evangelio es cierto, y la historia, que es otra cosa distinta, pues matizaría tus creencias. Ahora bien, yo respeto las creencias, pero también respeto la historia. Por tanto, María Magdalena es un personaje citado en los Evangelios, a partir del cual se han construido muchas mitologías. Que si tuvo o no tuvo relación con Jesús, que si tuvo o no tuvo un hijo con él, etcétera, ¿no? Pero como te digo, eso forma parte de las creencias de cada uno, que son respetables. Desde el punto de vista histórico, María Magdalena no tiene ningún valor. Sin más, estoy de acuerdo. Robert Landon. Pues es un personaje de ficción creado por un escritor, Dan Brown, que conocemos inicialmente, luego ya en otras aventuras, en el Código Da Vinci, y ole por Dan Brown por ser capaz de vender millones de libros. Así que no tengo mucho más que decir. Supongo que todos los escritores de novela, aunque no lo digan, querrían, no sé si ser Dan Brown, pero sí vender tanto como él. Claro. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, quizás, luego depende del actor también, porque como dependemos tanto del cine, en este caso nos pusieron ahí a Tom Hanks, maravilloso, como siempre. Jonathan Harker. Jonathan Harker es uno de los personajes de Drácula, de la novela, y que yo trato de explicar en mi novela. Jonathan Harker es un abogado que se supone que va a Transilvania con el mandato de adquirir
entrevistarse con el conde Drácula, que pretende adquirir una serie de muebles en Londres y que resulta que queda ahí secuestrado por el conde, ¿no? Toda esa peripecia en la novela la describo como un absurdo, porque el conde Drácula, que se supone que vive es inmortal desde el siglo XV, resulta que no tiene más que 3 tiras a su disposición, cuando debería de tener un ejército a su disposición de gente vampirizada. Es un tipo que tiene que hacer él mismo la cama, que tiene que hacer él mismo la comida y servírsela a Harker, que hace él mismo de cochero. En fin, que el pobre Sí, hombre... sí, sí. Multidisciplinar. Pero bueno, este es Jonathan Harker, del cual me has preguntado y que es el primero prometido y más tarde esposo de Sí. Wilhelmina Murray, más tarde Wilhelmina Harker, perdón. La idea era un poco ir navegando por partes de las que tú has escrito. Estamos en ese 50% y llegamos a un personaje de la historia, Phileas Fogg. Phileas Fogg es un personaje creado por Julio Verne, protagonista de La Vuelta al Mundo en 80 días. Se ha dicho, yo en mi novela La tumba de Verne juego con esta posibilidad de que Julio Verne hubiera pertenecido a una sociedad secreta, la Sociedad de la Niebla, y curiosamente Fogg es, como se dice en inglés, niebla. Y eso nos permite empezar a investigar los nombres de los personajes y muchas de las tramas de Julio Verne, de sus novelas, porque no daba puntada sin hilo y es probable que encriptara información en muchos de sus relatos. Phileas Fogg es un personaje también bien curioso, bien siniestro, si quieres, ¿no? Que tiene una trastienda interesante. Pertenece al Reform Club, RC, que algunos han vinculado con la Rosa Cruz, y su fortuna también es grande, pero al mismo tiempo tiene un origen desconocido. Se ha jugado con la posibilidad de que fuera un alquimista. Se han planteado multitud de cosas, ¿no? En fin, un personaje muy, muy, muy querido por mí y por millones de lectores que han leído, probablemente sin entender bien del todo, a Julio Verne. Felipe II. Pues Felipe II es el rey prudente para los católicos, el demonio del mediodía para los protestantes, un rey ambivalente que va a ser, y mira, te lo puedo decir, el protagonista de un libro que va a aparecer inminentemente. Pues fue el alma mater de la construcción del monasterio del Escorial. Tradicionalmente se ha imaginado que ese monasterio se construyó en conmemoración del triunfo en la batalla de San Quintín por parte de los ejércitos españoles sobre los franceses, pero hay otras propuestas bien diferentes que dicen que Felipe II pretendía ser el nuevo rey Salomón, como había intentado ser el nuevo rey David, su padre, Carlos V, y que el Escorial respondería a ese proyecto de vida de Felipe II, que sería el nuevo templo de Salomón, ¿no? Increíble. Nos quedan 4. Ken Follett. Pues un personaje, un escritor fabuloso, autor de libros que ya quisiera para mí. Los Pilares de la Tierra, que lo hizo tan mundialmente famoso, ¿no? Y bueno, pues como he dicho antes, yo no dejo sino de admirar a las personas que tienen éxito frente a otros que normalmente suelen tener algo de denostarles, ¿no? Yo ya me gustaría ser Ken Follett en lo que a nivel de venta se refiere, ¿no? El obispo Teodomiro. Bueno, pues sin él no habría, bueno, fue Casi. uno de los que hizo posible el inicio de las peregrinaciones a Santiago, pero bueno, pues más tarde esas peregrinaciones que nacieron con un componente claramente político para fortalecer a una incipiente iglesia cristiana en medio de la oleada musulmana que tenía anegada la península, pues fue, como he dicho, el que llegó a la conclusión, sin que hubiera CSI de por medio,
que los restos que se habían encontrado en un lugar en concreto, en ese campo de estrellas, eran los restos de Santiago y de dos de sus discípulos, ¿no? Y bueno, pues a partir de, como te he dicho antes, cuando se cree, se crea. Esa es una buena definición. Es decir, se creyó que aquellos restos eran los de Santiago y se creó el mito de la tumba del apóstol. Bueno, como ves, hemos navegado un poquito en temas muy relacionados con tus libros, porque también ha escrito Mariano sobre Santiago, amigos. Y el último personaje al que yo me lo he apuntado para rendirle un pequeño homenaje, yo lo conocí a través de algún Milenio 3, de hace del 2000 y poco, y poco más, y luego a raíz de escucharos, ¿no?, en radios y demás, ¿no? José Antonio Las Heras. Bueno, José Antonio Las Heras fue director del Museo Altamira y la persona que inicialmente me ayudó a escribir La pintora de bisontes rojos. Es una de las novelas que más quiero porque se desarrolla al lado de mi casa. Estamos aquí, estoy yo ahí enfrente. Sí. Está Cuando yo tuve la idea de escribir esta novela, de plantear la posibilidad de que los bisontes de Altamira los hubiera pintado una chamán, una mujer y no un hombre, como tradicionalmente se decía, pues fui hasta el Museo de Altamira, subí porque son unos kilómetros, 1,5 kilómetros de carretera, para hablar con José Antonio Las Heras. Y bueno, me recibió con una enorme amabilidad, tomó la idea con gran cariño y me ofreció pues dirigir mis lecturas. Me fue diciendo qué podría yo necesitar para construir cómo era la vida cotidiana hace 16.000 años en Altamira. Yo he estudiado historia, pero no era especialista, no soy especialista en prehistoria, no soy prehistoriador. Yo había estudiado historia contemporánea, que es mi especialidad. Y gracias a José Antonio Las Heras y más tarde a la actual directora, Pilar Fatás, pues porque entre una entrevista y otra pasaron nada menos que 8 años, pues fui dando forma a esta novela. José Antonio Las Heras, desgraciadamente, tuvo un accidente de tráfico en ese lapso de tiempo y falleció. Pues La pintora de los bisontes rojos, un libro que ya presentamos aquí. Mariano, esta era la idea un poquito, ¿no? Hablar un poquito de Inmortal y luego, pues bueno, someterte a un pequeño test que me divertí un poquito creándolo anoche. Espero que te hayas divertido. Sí, ha estado muy bien, gracias. Que haya sido entretenido. Y amigos, este es Mariano, no tiene libros, la verdad, pues eso, La espada del diablo, Los templarios y El secreto de las catedrales, Colón, El mapa templario, El enigma Dickens, Los fantasmas de Becker, Crónica negra del Grial. Agatha escribía con sangre, La tumba de Verne, Las violetas del círculo, Sherlock, La España expulsada, Las claves de ángeles y demonios, La conexión Buonarroti, Camino a la Atlántida, A la sombra del Grial, Misterio y magia en el medievo, Felipe II y el secreto del Escorial, Los pecados de la Biblia, Colón, El almirante sin rostro, que me encantó, por cierto, una biografía ortodoxa, Las claves del código da Vinci, La vida secreta de Jesús de Nazaret, Un viaje mágico por el camino de Santiago, La cabra oculta de Jesús, Los templarios y La palabra perdida desde el año 2000. No te aburres, ¿no? Pues la verdad es que no, habría que añadir, recuerda a Sefarad, magia. Es verdad, cierto. En la fama por el que me concedieron hace un par de meses el premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. Y no me aburro porque me gusta mucho. ¿Cuántos libros tienes empezados? ¿O más o menos proyectados? Bueno, en primavera saldrá un ensayo y estoy trabajando en una novela. Y tengo otras ideas. Lo importante es tenerlas. Luego, a ver si las fuerzas nos acompañan y la salud nos respeta. Pero de momento, ya te digo, en primavera aparecerá un ensayo y bueno, pues ahí estamos trabajando en una novela que está bastante avanzada. Vale, pues hombre, yo me imagino que cuando salga pronto pues te veremos. Así que nada, amigos, andaremos atentos a ver si Indiana Jones viaja a Santillana del Mar y tenemos allí royalty. Bien, Mariano Fernández Urresti, como siempre, muchas gracias por dedicarnos tu ratito desde tu casa, desde tu hogar, desde tu búnker, y espero que sigas creando como lo sigues haciendo hasta el día de hoy.
Muchísimas gracias, muy amable, me lo he pasado muy bien, gracias. Gracias a ti, Mariano.